Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con los polígonos. Dentro de los polígonos estaremos viendo el concepto y sus elementos. Los propósitos para nuestra clase de hoy son conceptualizar polígonos y conocer los elementos del polígono. Para ello tenemos la siguiente situación. Male acompañó a su hermano a la fiesta de cumpleaños de un compañero de escuela. Mientras observa a su hermano jugar en el globo loco, se da cuenta de que hay algunas figuras geométricas que forman parte del globo loco y se pregunta, ¿qué nombres reciben estas figuras? Ayudemos a que Male pueda dilucidar esta duda que tiene. Comenzamos con el concepto. Se llama polígono a la porción de plano limitada por una curva cerrada llamada línea poligonal. Y cuando hablamos de la línea poligonal, esta está formada por segmentos consecutivos coplanares y se clasifica en línea poligonal cerrada, como podemos observar aquí, y también tenemos la línea poligonal abierta. Vamos a conocer los elementos de los polígonos. En todo polígono se pueden identificar los siguientes elementos. Tenemos los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y las diagonales. Vamos a conocer cada uno de estos elementos. Los lados son los segmentos que unen la línea poligonal. En este caso, tenemos el polígono que tiene 5 lados en este caso. Y sus segmentos son AB, BC, CD, DE. Y por último tenemos el segmento EA. Son los lados de este polígono. Vértices son los puntos donde se unen dos lados del polígono. Aquí podemos ver que tenemos el vértice A, el vértice B, C, D y E. Este polígono tiene 5 vértices. Y estuvimos citando ya los 5 vértices de nuestro polígono, que es el pentágono en este caso. Ángulos interiores son los ángulos formados por cada par de lados consecutivos en la región interior del polígono. Los lados tienen que ser consecutivos y aquí se forma un ángulo. Entonces, como está en el interior del polígono, se denominan ángulos interiores. En este caso, tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, D y E. Tenemos 5 ángulos interiores. Los ángulos exteriores son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Estos están formados por un lado del polígono y la prolongación del ángulo adyacente. En este caso, recordemos que esta parte es el ángulo interior y se prolonga al lado, y acá vemos que se representa por la letra minúscula el ángulo exterior. Tenemos también 5 ángulos exteriores representados por las letras minúsculas. Ángulo A, B, C, D y E, respectivamente, son nuestros ángulos exteriores. Diagonales son los segmentos de rectas que unen dos vértices no consecutivos. En este caso, tenemos que tener en cuenta que solo puede unir dos vértices y que estos vértices no tienen que ser consecutivos. Es decir,
no puede estar, por ejemplo, esta A con esta B porque ya son consecutivos. Sin embargo, acá A, D sí puedo unir porque esos vértices son no consecutivos. Lo mismo ocurre con B y con E y con C y E. Se unen siendo no consecutivos. En este caso tenemos 3 diagonales en este pentágono. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Marcamos con una cruz las imágenes que podemos relacionar con polígonos en este caso. Estuvimos hablando de los polígonos. ¿Cuáles de las imágenes podemos relacionar con polígonos? Acá tenemos una puerta, tenemos una estrella y tenemos un reloj. Si notamos la puerta, tiene una forma rectangular. Entonces, tiene 4 lados. Es un polígono. Tiene largo y tiene ancho. Sin embargo, acá tenemos un círculo y la estrella tampoco está definida. En este caso, la puerta es el único polígono que podemos marcar. Citamos los elementos del polígono. Vamos a tener en cuenta entonces todos los elementos que estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál es el primer elemento que mencionamos? ¿Recuerdan? Vemos los lados. Y cuando se unían 2 lados consecutivos, teníamos los vértices. También tenemos 2 tipos de ángulos, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Y nos queda un último elemento. ¿Cuál es ese último elemento? Las diagonales. De esta manera, entonces, tenemos los elementos del polígono que son los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y las diagonales. En este caso, en el otro ejercicio, contestamos con verdadero o falso. Vamos con el primero. Las diagonales son segmentos de rectas que unen 3 vértices no consecutivos. Acá tenemos nuestra palabra clave. Unen 3 vértices. ¿Recuerdan cuántos vértices podíamos unir? Solo 2. Entonces, ¿va a ser verdadero o falso? En este caso, falso, porque solo se pueden unir 2 vértices no consecutivos. En el punto 2 tenemos los puntos donde se unen 2 lados del polígono se denominan vértices. En este caso, esta afirmación podemos decir que es cierta, entonces completamos con verdadero. Pasamos al tercer ejercicio. Cada ángulo exterior es suplementario del interior. Al sumarlos se obtiene 90 grados. En este caso, cada ángulo exterior es suplementario del interior, pero en la sumatoria se obtiene 180 grados. Entonces, vamos a completar con falso. Los ángulos formados por cada par de lados consecutivos en la región interior del polígono se denominan ángulos interiores. Entonces, si nosotros consideramos que son
en la región interior, estamos hablando de ángulos interiores. Completamos con verdadero. De esta manera ya terminamos este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Indicamos los elementos del polígono ABCD en este caso. Y tenemos los elementos solicitados. Comencemos con los lados. Acá tenemos el lado que está dado por el segmento AB. Pues tenemos el lado BC, CD y DA. Entonces, vamos a anotar nuestros 4 segmentos. AB, BC, CD, como habíamos dicho. Y por último tenemos DA. Tenemos entonces nuestros 4 segmentos que corresponden a cada uno de los lados del polígono. Continuamos con los vértices. Aquí encontramos los vértices A, B, C y D. Vértice A, B, C y D. Nos solicita ahora los ángulos interiores. Observamos acá que son los ángulos que están en la región interior de nuestro polígono y vamos a representarlos por la letra mayúscula. Sería ángulo A, ángulo B, ángulo C y el ángulo D. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y por último el ángulo D. Ahora nos quedan los ángulos exteriores. Vemos que son la prolongación del ángulo interior y se representan por las letras minúsculas. En este caso serían la A, la B, la C y la D, pero ya con letras minúsculas. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Y finalmente, las diagonales. Tenemos 2 diagonales. Esta diagonal empieza en A y termina en C. Entonces, vamos a llamarle AC. Es el segmento AC. Y nuestra otra diagonal sería D y B. Empieza en B y termina en D. B, D. De esa manera, entonces, ya tenemos los elementos solicitados y sacamos nuestros datos de este polígono que es un rectángulo. En conclusión, hoy estuvimos trabajando con los polígonos. Vamos a recordar nuestra situación inicial. Recuerdan que Male acompañó a su hermano a una fiesta de cumpleaños de un compañero y tenía algunas interrogantes. Ella se preguntaba qué nombre reciben estas figuras. Específicamente, vemos ahí que estas figuras quería saber cómo se llamaban. Vemos los triángulos y el pentágono. Ahora ya podemos decir que esas figuras reciben el nombre de triángulos y pentágono respectivamente. Hoy trabajamos con los polígonos. Los polígonos podemos decir que son una porción de plano que está limitada por una curva cerrada llamada línea poligonal. También conocimos sus elementos, que son lados, tenemos vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y también las diagonales. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.